ahora sí. Ya, nos faltaba... bien. Perdón, disculpen. Ya. Edward Soya, al igual que Doren Massey, ya ingresa con la modalidad de la geografía postcrítica, y en este caso a él se lo cataloga de geografía postmoderna. Recuerdan que habían diferencias, que el otro día justo el compañero hizo la pregunta de qué era lo postestructural, lo postcrítico, lo postmoderno. En el caso de Soya, él toma elementos de la arquitectura, entonces lo catalogan dentro de la visión de geografía postmoderna. Y él considera en su propuesta los elementos que plantea Lefebvre, ¿ya? Y va desarrollando siempre las ideas de el espacio como producto social, que es lo que va planteando Henry Lefebvre. ¿Ya? Entonces, tenemos que Lefebvre, lo primero que plantea, ustedes han leído a Lefebvre, ¿cierto? En la producción del espacio. Creo que para intro lo leímos un poco, pero como un extracto nomás. Ah, ya hay un texto re bueno que lo voy a tratar de conseguir para mandar, para que lo tengan, de complementario, no se urjan. No les voy a hacer leer las 400 páginas. Pero es súper bueno, y en ese texto, en la producción del espacio, Henry Lefebvre lo que dice, así como categóricamente, es que cuando uno habla de la espacialidad siempre tiene que pensar en que el espacio no es estático, en que el espacio es político y que es ideológico. ¿Por qué? Porque el espacio representa las relaciones de poder, ¿ya? En el espacio uno puede visualizar las relaciones de poder. Y esto marca una visión sumamente importante, primero en las visiones radicales, ¿cierto? Sobre todo en la geografía crítica. ¿Por qué? Porque en el fondo se está diciendo de que en el espacio uno puede ver las diferencias, ¿ya? Y ahí hay un montón de autores, Milton Santos, que también considera a Henry Lefebvre, que trabaja con estas formas de configuración espacial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver las diferencias en el espacio entre los espacios segregados, por ejemplo, en cómo en los espacios uno puede visualizar cambios drásticos, ya, o sea, un espacio donde se plasman, por ejemplo, las clases sociales, ¿ya? Y donde nosotros podemos ver espacios de gran estatus al lado de espacios que son más bien guetos. Entonces, cómo esto va significando una configuración espacial y va generando prácticas sociales y prácticas espaciales o prácticas socioespaciales, ¿ya? Y que en el fondo esta relación va haciendo que el espacio se vaya transformando, que exista una relación dialéctica entre la sociedad y la capacidad en que la sociedad se transforma y cómo eso se va plasmando en el espacio. Y a todos esos elementos los va considerando Henry Lefebvre, porque además él va considerando elementos asociados a la visión marxista. Entonces, habla del plusvalor, ¿cierto? De la plusvalía, de cómo el espacio se va modificando a propósito de las externalidades positivas. ¿Ustedes han trabajado eso de las externalidades positivas? No, yo no, al menos. ¿No? Se supone que cuando uno construye en el espacio, al ir construyéndose en el espacio y cuando el espacio se va transformando, se van produciendo ciertas externalidades que son parte de esta transformación y del cambio espacial. Entonces, por ejemplo, existen externalidades positivas y externalidades negativas. Las externalidades positivas son aquellas que les dan un plus al espacio, un plus valor, ¿ya? ¿Qué significaría un plus valor? ¿Sería alguna conexión al metro? Exacto. Una externalidad positiva, ¿cierto? Puede ser que el espacio tenga conexión, o sea, un metro cerca, que existan colegios alrededor, tipo espacios residenciales, que existan supermercados.
Hoy en día que haya un mall cerca, que tenga buena conectividad, ahí está el metro, pero también locomoción colectiva, ya otro tipo de transporte. ¿Qué más podría ser un plusvalor para un espacio? Las áreas verdes, y que hayan calle, que haya iluminación. Áreas verdes, iluminación, lugares de ocio. Ya todos esos elementos son externalidades positivas. ¿Qué creen ustedes que podrían ser las externalidades negativas? Que eso lo vimos en otro ramo, pero era, por ejemplo, las mineras o las forestales que terminan haciendo, como la externalidad es cuando se hace como alguna labor productiva que genera daños a la sociedad, Sí, como contaminar los ríos o contaminar el aire, producir ruido. exacto. Profe, en Diga. ese caso, ¿quién tendría como esa externalidad negativa? Sería como las personas que que vivían, o sea, viven en Plaza Dignidad, como mostraba en la tele que se tenían que recluir a cierta cantidad de tiempo, algo así. Por ejemplo, eso, ahí se produjo lo que diría Milton Santos, una rugosidad. Se mezclaron elementos, tiempos espaciales, ¿ya? Por un lado, es un sector sumamente apetecible, ¿ya? En términos de localización, pero por otro lado, en estos momentos, se vuelve un lugar de rechazo. ¿Por qué? Por las marchas, por la suciedad, por la contaminación ya de los lacrimógenas, bueno, por todos esos elementos, pero también hay otras externalidades negativas, como en el caso de, yo no sé si se acuerdan, pero cuando comenzaron a hacer las vías rápidas en Santiago, Costanera Norte, ¿cierto? Costanera Norte en general, pasó que en muchos lugares hicieron los ingresos a la costanera fuera de algunas casas y la gente tenía, o de ciertos condominios, por ejemplo, en Vespucio, por ahí estuvo bien afectada la zona de Maipú, cerca del Mall Arauco Maipú, donde la gente tenía que entrar a la costanera, pagar un TAC para poder entrar a su condominio. No sé si recuerdan eso. ¿Se acuerdan o no? No, o sea, no realmente, pero yo me acuerdo que cuando empezaron a construir Vespucio Sur, como la misma construcción estaba al lado de las casas. Entonces la gente tenía que pasar como por esos túneles como que hacen con madera, Sí, como que están dentro de la construcción, pero como que sus calles quedaron como atrapadas y no tenían iluminación y causó como hartos problemas a la gente que ahí estaba viviendo. exacto. Las pasarelas. ¿Qué creen ustedes? ¿Tener una pasarela cerca de su casa será una externalidad positiva o negativa? Negativa. Por ejemplo, la de acá de la cisterna rompió con la cisterna. Hay dos cisternas, cisterna antes de Vespucio y la después de Vespucio. Exacto, pero ¿será que las pasarelas son así en todos los lugares? ¿O depende del sector? Pero es que igual antes de No que lo se necesite construir pasarelas, como que la gente podía simplemente cruzar la calle en algún lugar. Y cuando con las pasarelas como que la gente tiene que caminar como amplios espacios para poder cruzar lo que es la carretera. Y en verdad la pasarela como tal es una zona súper desprotegida. O sea, yo no subo la pasarela a la cisterna, no. De noche no la hago, derechamente, no la hago. Da miedo, ¿cierto? Completamente, si no está iluminada, una escalera que en círculo que no tenéis ni idea si es que hay alguien a la vuelta del círculo o no, como que yo no la subo, derechamente, me da miedo. Exacto. Entonces, por ejemplo, Lefebvre y toda la línea marxista se fija en esa lógica.
de las externalidades y cómo eso va cambiando la práctica social. Por ejemplo, un cambio de práctica social es no subir a la pasarela cuando es de noche, que para las mujeres es un tema, para nosotras, digamos, ya porque uno se asusta, porque en general tiene que ver con también con una masificación de la idea del miedo, ¿ya? Entonces, como la oscuridad, como el estar sola en ciertos lugares significa que puedes correr peligro, ¿ya? Y eso tiene que ver también con las luminarias, ¿ya? Entonces, todos estos elementos van configurando la ciudad. Entonces, si te das cuenta, el espacio de la ciudad es un espacio que se tiene que entender como producto social. Hacia allá apunta Lefebvre, ¿ya? Que es lo que toman todos los críticos, digamos, de la geografía crítica, los autores de geografía crítica. Entonces, Pero, ¿cierto? profe, Dígame. ¿habría una forma de construir una pasarela que sea segura para la población? ¿Cómo construyes algo que está en altura y que es largo, que sea seguro? Imposible, a mi parecer. Es como algo subterráneo y largo que sea seguro, imposible también. O sea, de por sí ya está aislado. Mira, por ejemplo, ¿ustedes han ido al Parque Arauco? No. ¿No han ido al Parque Arauco? ¿Sí? Ahí también hay una vía rápida, ¿ya? Y el Parque Arauco al frente está lleno de sectores residenciales. Y hay pasarela, po. Y en esa pasarela sí hay luz. Requiere inversión. Sí, Pero pues son pasarelas grandes que tienen como parque y silla y distintas cosas, como estatuas, son como las mejores producciones. ahí está el tema, ¿dónde se producen esos lugares? ¿Ya? Pero también pero también en esos lugares lo que pidieron era que el Vespucio fuera por abajo, po. Como que de hecho en la zona norte, como Vespucio Norte, es un túnel en gran parte. Claro, también. Y recuerdan que hubo un tiempo en que las pasarelas, sobre todo en el sector de los espejos, la cisterna, en esos sectores, hubo un tiempo en que estaban abiertas y tiraban piedras, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de eso, en realidad. Pero Sí, o por lo menos yo sí me acuerdo, que tiraban piedra a los autos. hubo un montón de accidentes, gente que quedó así parapléjico y todo el tema. Por ahí el Diego dice que los residentes no ocupan la pasarela allá en el Parque Arauco. Pero la verdad es que de alguna forma sí lo ocupan, ya porque es un lugar que lograron integrar en la práctica de configuración espacial. Porque cuando algo no te da miedo, tú sí lo usas. Cuando algo es beneficioso porque te permite cruzar a ese gran centro que tiene de todo, como es el Parque Arauco, sí lo ocupa igual. Obviamente que andan más en auto que el resto de la sociedad. Ya, entonces, son esas prácticas las que se van visualizando. Es que, perdón, Diga. yo también pensando como en la necesidad de la pasarela, cuando la Magda pregunta, claro, como cuál es la pasarela como, no sé, ideal, por pensarlo de alguna forma, como que la pasarela también se configura de cara a tener una calle muy ancha. Entonces hay como otra, claro, en barrios de alto ingreso, la calle ancha no es un problema porque todos tienen auto, pero si esa calle, como que yo creo que en el fondo el problema también está en eso, como en qué utilidad tiene la calle y su grosor en este caso, como para la gente que sí habita ese lugar, pues como claro, la gente que, no sé, pues hay espacios en donde hay más pasarelas también, porque efectivamente la gente necesita pasar caminando, ¿cachai? Como que siento que también se relaciona con eso, con qué tanta agresividad viene. Como igual una calle ancha es una cuestión súper agresiva, pues en especial cuando tenías estas autopistas que de repente se cruzan cerca de sectores residenciales y pasan autos rajadísimos. Y hay accidentes y hacen como notas en las noticias Sí, pues y te es marca un terrible. límite. Te marca un límite. Claro. Y hace o sea, genera una diferenciación súper grande porque te fragmenta el espacio.
Entonces, todos esos elementos son externalidades, ya que finalmente le dan o le quitan a un espacio en particular. Y es el plusvalor que tiene ese espacio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hubo un tiempo, ahora ya no se da tanto porque Santiago está súper ultra poblado, pero hubo un tiempo en que cuando se hacían en los sectores que están en el periurbano, digamos, los condominios o los barrios o las poblaciones que se hacían, las villas que se hacían cerca, quedaban de alguna forma desplazadas porque la construcción de cemento, de la calle de cemento, llegaba hasta cierto lugar. Y de ahí en adelante la gente tenía que caminar. Y yo no sé si a ustedes les pasó eso alguna vez, pero yo me acuerdo, por ejemplo, yo cuando chica vivía en Maipú, lejos, lejos, allá cerca de la ciudad satélite. Y el cemento llegaba hasta una calle que se llama Olimpo. De ahí en adelante ya no había cemento, entonces tú para entrar tenías que pagarle una diferencia al colectivero para que te llevara hacia tu casa, que era la nada misma, era avanzar 4 cuadras, pero imagínate lloviendo y con barro. Entonces los tipos te cobraban un pasaje más y te llevaban. Ya, eso era muy usual antiguamente. Ahora ya está casi todo urbanizado, pues entonces ya ese tipo de cosas no suceden, por lo menos en Santiago suceden menos, ¿ya? Pero claro, pues eso va fragmentando el espacio, va generando ciertas prácticas sociales a propósito de esos temas. Entonces, bueno, a propósito de todo este cuestionamiento y todos estos elementos, Edward Soya propone una nueva forma de pensamiento espacial. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes han hablado ya, me imagino que en introducción, en el curso de introducción hablaron sobre el espacio absoluto, ¿cierto? Sí, pero yo la verdad no me acuerdo de qué era, siendo muy sincero. ¿Y hay alguien que se acuerde? ¿Era el espacio que se usaba desde los positivistas o no? No, si no, no me acuerdo. Como el espacio absoluto, como plano, no sé. El espacio absoluto, para que les quede claro, sí, es desde la visión positivista, es como pensar en el espacio cuando uno dice juntémonos en el meridiano tanto, en el paralelo con el meridiano tanto. Ese es el espacio absoluto, que está medido, está cuantificado, ¿ya? Como que tú llegas ahí, hoy día podría ser cuando uno busca en el Google Maps, ¿ya? Ese espacio que uno puede ver en el celular, ¿sí? Objetivo, material, que en este caso lo que hace Edward Soya es hablar del espacio concebido como objetivo y material. Luego, antes se hablaba del espacio absoluto y el espacio subjetivo, ¿ya? Y el espacio subjetivo era aquel espacio que uno va definiendo en relación a su experiencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando, no sé, pues, Diego, si tú tuvieras que explicarnos a todo el curso cómo llegar a tu casa, ¿cómo nos explicáis? ¿Dónde nos tenemos que bajar? 2 cuadras del metro Villa Frey. ¿Y qué micro nos sirve? Hoy hace rato no me subo una micro. Claro, pues depende de dónde se viene, pero la 514. Y ahí suponte que vamos en la 03, 514. ¿Cómo sabemos ¿Cómo? cuando suponte que vamos en la 514, ¿cómo sabemos cuando nos tenemos que bajar? ¿Hay algún hito que nos diga? Cuando se ve la estación de metro Villa Frey o la farmacia Los Orientales, hay como, no sé, pues edificios, letreros, esa es como la referencia. No sé si se dan cuenta cuando uno, por ejemplo, le explica a otra persona cómo llegar, uno siempre utiliza hitos,
A eso apela el espacio subjetivo. Bájate en el supermercado, en el líder, o cuando veáis que pasaste el parque tanto, vaya a ver el parque, ahí te paráis y en la siguiente estación tocáis el timbre. ¿Cachai? Uno da esas explicaciones. Por ejemplo, si yo tuviera que decirle, a ver, chiquillos, vengan a verme a mi casa. Yo vivo aquí en Dardiñac con Purísima, barrio Bellavista. Si ustedes vienen en la 503, desde Providencia, va a entrar por Pío Nono y va a llegar, va a doblar por Bellavista y ahí tiene una parada que es justo fuera de la Universidad San Sebastián. La siguiente parada ustedes se bajan, que los va a dejar justo en Purísima. Ya, esa modalidad es lo que yo veo del espacio. Es como yo en mi experiencia concibo el espacio. ¿Ya? Y se los puedo indicar de esa forma. ¿Qué es lo que dice Eduard Soya? Que ese sería el espacio percibido. ¿Ya? Y él aquí hace una diferenciación que es súper interesante y por eso el gran concepto que él plantea es el tercer espacio. ¿Ya? Porque antiguamente el espacio subjetivo también era el espacio experiencial, pero él dice no, una cosa es el espacio percibido, que es lo subjetivo o incluso lo imaginado, pero un tercer espacio es el espacio vivido. ¿Por qué? Porque el espacio vivido es contradictorio, es complejo, es cambiante, y ahí nos sirve el ejemplo que dijo el compañero recién. A propósito de la Plaza Dignidad, o la Plaza Baquedano, ¿ya? O la Plaza Italia, como quieran llamarle, ya tiene todos esos nombres. ¿Qué sería eso? Pasa a ser un espacio vivido. Es contradictorio, es complejo, porque quizás los que viven ahí justo en Vicuña Maquena hoy día están detestando ese lugar. Incluso muchos se han ido y han arrendado sus casas o sus departamentos. ¿Ya? Pero mientras tanto, también sigue siendo un espacio muy apetecido, porque es un espacio que está bien localizado, que es central, que te permite llegar a pie o en bicicleta a diferentes partes, porque hay ciclovías que no existen en otros lados. ¿Ya? Entonces nos vamos encontrando con esta nueva apuesta. A eso se refiere Eduard Soya cuando plantea esta nueva forma de pensamiento espacial. Como que el espacio absoluto y ese espacio subjetivo ya no nos alcanza para hablar del espacio. ¿Ya? Y que también lo postula Henry Lefebvre. Cuando él habla de que el espacio es un producto social, él está siempre mezclando la idea del espacio absoluto y el espacio subjetivo. ¿Ya? Y que aquí Eduard Soya lo plantea con otros nombres, está hablando de lo mismo, lo plantea con otros nombres, pero además agrega el espacio vivido. ¿Se entiende? Gente. Profe, una pregunta. Entonces, como que él hace esa separación entre esa experiencia, como que el espacio percibido es más como lo que uno percibe, pero el espacio vivido es como que abarca todo, no sé, como que hace una especie de separación. Sí, pues él hace una separación porque dice que el espacio percibido no necesariamente puede ser vivenciado. ¿Por qué? Porque yo puedo percibir un espacio cualquiera que yo voy a visitar, por ejemplo. Ah, ya, yo fui de vacaciones, ponte tú a Coyhaique, y me pareció que era maravilloso, y que fui a ver, no sé, por las catedrales de mármol, y viajé, y todo en el tiempo lento, la gente andaba feliz, no sé qué, bla, bla, bla. Pero yo no puedo dar cuenta de las contradicciones y de la complejidad de ese espacio porque no vivo ahí. Entonces alguien que viviera ahí me podría decir, sí, es súper lindo en el verano, es bacán, hay harto turista, todo lo demás, pero en el invierno a veces no se puede salir a trabajar porque estáis tapado en nieve. O te querís conectar por internet y la señal se cayó porque hubo una tormenta. Ese tipo de cosas la vivencia alguien que vivió ahí, ¿se entiende? Es como un pasito más allá de lo percibido, es un pasito más allá de lo subjetivo. Es un espacio donde yo
puedo vivenciar en mi cuerpo lo contradictorio y lo complejo de ese lugar. Y donde yo puedo generar ciertas apuestas o estrategias de resistencia. Hacia allá apunta lo que dice Eduard Soya. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Entonces, Eduard Soya lo que hace es ir pensando en cómo este espacio vivido me permite a mí ir mirando el espacio desde otros lugares, ir pensándolo como un espacio que me permite realizar ciertas cosas, pero que por otro lado también puede ser amenazante, me puede generar ciertas dificultades, ciertos desafíos, ya en la medida en que yo lo voy generando mis prácticas sociales o socioespaciales en ese espacio. Ya, entonces, él dice que el espacio adquiere un sentido, una importancia, una relevancia cuando el espacio es practicado y vivido en libertad. Y no todos los espacios pueden ser practicados y vividos en libertad. ¿Se entiende esa afirmación o no? ¿Ustedes creen que él tiene razón o ustedes creen que todos los espacios los podemos vivir en libertad? ¿A qué se refiere con libertad, profesora? Son varias acepciones. Son en relación a la libertad en cuanto a movilidad, a la libertad en cuanto a prácticas espaciales libertarias, a la libertad en relación a tomar decisiones territoriales. Son varias concepciones de libertad. Es como un amplio espectro. ¿Ustedes creen que todos los espacios se pueden vivir así? ¿Se pueden vivenciar de esa forma en relación a la experiencia de ustedes de sus propios espacios vividos? No, ¿Por qué no? porque, o sea, yo creo que en general los espacios han sido construidos desde el poder y se materializa el poder, como, no sé, por ejemplo, en la ciudad, no sé, pues como que no es solo esta separación como el espacio público y privado, sino que también no todos lo pueden habitar con libertad, ya sea, no sé, pues por ejemplo, también el tema de la movilidad. Una persona periférica al movilizarse a su trabajo o a su centro de estudio, yo creo que no, porque tampoco tenemos poder de decisión, pero sí también creo que hay fisuras. Yo creo que es como lo plantea él igual, como mitad esperanza y mitad amenaza. Sí, a mí me pasa con Soya que siento que le da como bien en el clavo al tema espacial. Como que aparte de tener todo el sentido de politización del espacio e ideológico del espacio, da cuenta de que efectivamente, porque además él se fija en las ciudades, ¿ya? Y tiene un texto que se llama Metrópolis. Entonces, ¿cómo esas grandes metrópolis pueden ser vivenciadas? ¿Ya? Son realmente vivenciadas por todos los espacios son asequibles a todo el mundo. ¿Ya? Y ahí comienza un cuestionamiento súper fuerte. Y la gracia de Eduard Soya es que él lleva este cuestionamiento hacia el concepto de región, ¿ya? Y hace diferenciaciones sumamente radicales, y aquí ingresamos como a las categorías, porque todos los autores se van trabajando distintas categorías. En general, uno como que conoce que los autores se fijan solo en una, ya por ejemplo Milton Santos territorio,
Yifutuán, lugar, pero no es así. Ya, por ejemplo, Milton Santos trabaja N región, o Yifutuán trabaja N paisaje, ¿ya? Y claro, uno se va saltando porque solamente lo asocia a ciertas categorías. En este caso, Edward Soya trabaja con el concepto de región y hace una diferenciación entre lo que podemos entender como regionalización y lo que podemos entender como regionalismo. ¿Ya? Y esto es súper marcante, sobre todo para nosotros, ¿todos ustedes van a ser profes de historia o hay licenciados en historias también? Ni idea, pero creo que todos vamos a ser profe, creo. Sí, todos vamos para allá. Sí. Bueno, para los profes este es un tema súper bueno porque en el fondo nosotros vemos región cuando hacemos clases en la escuela. Y ahí casi siempre trabajamos o sea, en mi tiempo, cuando yo hice clase en la escuela y cuando yo fui a clase en la escuela, hace harto años atrás, región era un concepto que estaba definido, ¿ya? Y que cuando se hablaba de región, lo que se estaba hablando era como la división político-administrativa, ¿sí? Y eso estaba como súper sabido, como que esa era la única forma en que se entendía región. Pero resulta que aquí Edward Soya nos lleva hacia un lugar donde nos dice, ojo, no siempre ha sido así, ¿ya? Y él habla de que la regionalización lo que hace es llevar al espacio, ya como producir el espacio desde un modelo capitalista. ¿Por qué? Porque la regionalización está siendo pensada desde la producción económica. ¿Les hace sentido, por ejemplo, con el modelo de regionalización chileno? Sí. ¿Y ustedes saben cómo surge ese modelo? ¿Por qué surge? Hasta donde tengo entendido fue impuesto por la Sofafa en la dictadura militar y era una forma de dividir como el aparato administrativo manteniendo como el poder del gobierno en la región. Como que se hizo una regionalización en la cual no se entrega autonomía a las regiones, pero se les pone como un aparato, un gobierno regional que gestiona lo que sería como el Estado subsidiario, pero al mismo tiempo las concesiones las da el gobierno central a través de los ministerios y los mismos gobiernos tienen que responder a los ministerios y los fondos también son dados por los ministerios que están en la capital. Entonces, una forma como de dividir el poder del presidente, pero a través como de los intendentes y las distintas personas se mantenía el poder del presidente en las distintas regiones, en vez de darle como poder a las regiones sobre su territorio. ¿Pero para qué se hizo eso? ¿Cuál era la finalidad de eso? Porque en el papel, también les voy a compartir un texto de eso, en el papel era súper lindo, como casi todo en Chile. Yo creo que se hizo para poder como explotar los recursos, porque igual el gobierno militar también, en cuanto a lo que es como su perspectiva económica, como que se preocupó tanto de destruir los procesos de industrialización que se estaban gestando o los procesos porque antes del golpe militar existía como una idea de organización del Estado en el cual se buscaba el desarrollo del país, pero después con el gobierno militar se hizo una forma en la cual se aplicó como la privatización y el neoliberalismo y generar como recursos para el Estado. Claro, el objetivo central era la descentralización. ¿Por qué? Y que suena espectacular, y en el texto que les voy a mandar ustedes lo van a leer, suena espectacular porque en el fondo la idea era que cada región operara en sí misma a propósito de sus propias materias primas y que eso generara solvencia a la región. Pero claro, en la práctica terminó siendo otra cosa, pues. Terminó justamente lo que tú comentabas, tributando a la centralidad, más que lo contrario. ¿Ya? Entonces, todas esas adaptaciones con respecto a las fronteras, en general de la regionalización, que uno lo ve aquí en Chile porque
es lo más cercano que tenemos, pero tú lo podéis ver, por ejemplo, en África. Significó dividir cultura, acá en Chile también, significó no importarse por los pueblos originarios, ¿cierto? No considerar esos elementos en el proceso de regionalización. ¿Ya? Y a propósito de eso, son todos los cambios que se han ido dando en las regiones hoy en día, ¿ya? Que casi siempre las regiones todavía siguen peleando por su autonomía, ¿ya? Entonces, Edward Soya, cuando hace este análisis, está tensando eso, ¿ya? Está diciendo, si se dan cuenta, cuando uno habla de región, uno tiene que hablar del espacio vivido. ¿Por qué? Porque es contradictorio, porque es complejo, ¿ya? Y porque tiene que visualizar todos los elementos. Y él plantea, ¿cierto?, que los regionalismos serían una respuesta activa a los procesos de regionalización. ¿Por qué? Porque el regionalismo puede considerar las posturas políticas e ideológicas sobre todas las culturas locales, ¿ya? Y esta nueva visión de los regionalismos a ti te permitiría transformar las formas de ver la región. ¿Se entiende? O sea, no. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido cambia la forma de ver la región? ¿En que lo hacen como desde la autonomía? ¿Como desde la autoorganización del territorio? Que el regionalismo permitiría organizarse de otra forma, claro. No necesariamente siempre apuntar a la autonomía, pero sí apuntar a lo local, a considerar lo local. Entonces, al considerar lo local y no pensar solo en lo macro, ya, porque aquí hay un tema súper importante, no sé si se dan cuenta que todos los autores que avanzan hacia lo postmoderno, lo postcrítico, lo postestructural, comienzan a ver el detalle. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la discusión entre lo local y lo global fue quedando de lado. Siempre se fue hablando solo de lo global, de cómo uno podía ver desde afuera. En cambio, ¿qué pasaba con los espacios locales? ¿Ya? Entonces, en el fondo es como darle elementos de vitalidad a esos espacios locales y decir que los espacios locales también se pueden organizar de distintas formas, ¿ya? Y que están fuera del modelo de regionalización. O sea, igualmente, porque por ahí hay críticas, ¿cierto? Porque igualmente eso plantea límites, igual plantea diferenciación, solo que la regionalización trata de homogenizar para construir. En cambio, el regionalismo trabaja desde la diferenciación para construir. Ya. ¿Ya? Esa frase me dejó todo claro. ¿Se entiende o no? Estoy muy enredada. No sé, yo entiendo, no sé los demás. O sea, él propone, por ejemplo, en versión regionalista, de regionalismo uno podría decir la región de los huilliches, de los mapuches huilliches, y los mapuches huilliches no están solo en la Araucanía, están hasta Chiloé, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, son otras formas de ir organizando el espacio y que tienen que ver con la vivencia, con la experiencia, con sentir eso, con vivirlo todos los días, ¿ya? Y cómo esas prácticas espaciales van modificando, ¿cierto?, las formas de relacionarse con el entorno y las formas de relacionarse entre las personas, ¿ya? Por supuesto, esto es una gran apuesta, y igual como las críticas que salen en contra de Doren Massey, se habla de que esto es demasiado idealista, como que en lo concreto no se puede hacer. ¿Cómo tú gestionas un país haciendo eso? ¿Ya? Pero obviamente esas percepciones vienen de las posturas de los modelos capitalistas, los modelos positivistas, ¿cierto? Donde se está buscando la acumulación de riqueza. ¿Ya? ¿Y el federalismo, como en esto, como en esta conversación, como comparado con... Porque el federalismo propone una forma distinta en la cual las regiones como que tendrían como
no sé si más autonomía, pero más poder, porque finalmente el problema es que las regiones no tienen poder sobre sus regiones. Como que el factor externo sigue siendo mucho más amplio que el factor interno que ellos pueden como decidir, como todas las decisiones que como políticas y económicas a gran escala en construcción y cosas así, más allá de como la gente ahí viva, se toman desde personas que están como fuera. Igual el federalismo en Chile fue como demonizado desde un principio, como ¿Por qué para pasó 1830 eso? ya. ¿Cómo? ¿Por qué crees tú que pasó eso? O sea, yo me leí un libro de, no me acuerdo si era Gabriel Salazar, y que contaba como la historia nunca contada entre Raúl Freire creo que se llama, y Bernardo Higgins, que era que en el proceso de construcción del Estado, tanto La Serena como Concepción principalmente se levantaron en la discusión constitucional de 1830 o de 1820, de 1830 para que como el bando de los federales pedía de que hubiera como distintos centros de poder dentro del... Y Santiago quería que no, porque hubiera uno que fuera el dueño del resto de la... Y ganó el bando unitario, pues. ¿Pero por qué? ¿Por qué ganó? No, ¿por qué no podría funcionar acá? Bueno, sí, pues porque ganó, porque era uno de los, ¿cómo se llama? De los supuestos, de por qué no podría funcionar acá. ¿Por qué una visión federal funciona en otros países y acá no? Es que yo creo que sí podría funcionar, por eso siempre pregunto así como, oye, el federalismo, porque creo que sería una buena forma en cual, por ejemplo, dividir a Chile en 4 gobiernos que sean como horizontales en vez de uno que sea central. Pero yo creo que ganó porque el bando unitario también tenía como variables que son económicas y sociales, pues. Como las personas que tenían el poder y el dinero, le era más factible que Santiago fuera el lugar porque ahí es donde ellos vivían y de ahí ellos se hacían dueños del resto del país. Bueno, hay varias visiones sobre por qué no funcionó. Y hay una que yo creo que es mi percepción es la más realista, por decirlo de alguna forma, que es porque en Chile es muy pequeño en términos de territorio, en comparación con los países que sí aceptaron el modelo federal, y al mismo tiempo es muy pobre. ¿Por qué? Porque en el modelo federal los estados compiten entre ellos, po. Tienen fuerza de producción para competir, tienen maquinaria para competir. Aquí, claro, si fueran, por ejemplo, divididos en 4 espacios Chile, claro, a lo mejor podríamos encontrar fuerza, sobre todo hoy, pero anteriormente no, porque el sur de Chile era un lugar que no era apetecido. Recuerden que el sur de Chile se van como casi a conquistar la Patagonia, y es muy poca la gente que vive allá porque las condiciones son muy difíciles. O sea, tiene muchos desafíos. Pero hoy día el sur de Chile es sumamente apetecido porque hay agua y porque las condiciones climáticas están cambiando. Igual que las zonas de la costa, que son cada vez más apetecidas. ¿Se entiende? Pero no hay una cantidad de gente que logre sostener el modelo. Es muy poca gente. Y obviamente hoy la gente está en el centro, o sea, en Santiago, digamos. Ya está toda como en la región metropolitana porque se entiende que ahí son las posibilidades de desarrollo o las posibilidades de encontrar trabajo, ¿cierto? ¿Qué dice el Diego? El Estado ofrece terrenos a bajo precio para irse al sur. Bueno, los terrenos en el sur son baratos. De hecho, no sé, hay varias formas como de construir comunidad e irse entre varios, comprar un terreno y armar algo. El tema está en que los servicios básicos son muy caros. Entonces, ¿qué es lo que compensa ahí? ¿Me siguen? Sí. Sí, En cambio, si nosotros pensamos en grandes países, Estados Unidos tiene una población gigante.
logra tener sus propios estados. Brasil, o sea, imagínense que Sao Paulo es la misma cantidad de habitantes totales de Chile, solo Sao Paulo. Sao Paulo como estado, digamos, no la ciudad, no solo la ciudad, el estado de Sao Paulo. Entonces, claro, no hay soporte, no hay soporte. Bueno, esas son discusiones en términos también económicos, ¿ya? Porque también hay otros que dicen, bueno, se podría haber dado soporte invirtiendo, pero no se quiso invertir. Y no se quiso invertir, ¿por qué? ¿Por qué no se quiso invertir? Yo creo que depende del momento, pero como asumiendo el modelo del Estado chileno era más fácil como concesionar, como dejar los terrenos y esperar que alguien quisiera como explotarlo y dejarlo y cobrarles como un impuesto por ello. Claro, pero también porque tienen que pensar, ¿qué pasó? Recuerda lo siguiente, ¿qué pasó? ¿Por qué la industria en Chile no funcionó? ¿Por qué se mantuvo el modelo de extracción de materias primas? Cuando es un modelo que va derecho a... O sea, no lleva derecho al infierno, a acabarse en algún minuto. ¿Por qué se mantiene el modelo de materias primas y no la idea de generar industria? Porque los intentos que hubieron de generar industria fracasaron por, no sé si ya por culpa del gobierno, pero tiene como cierto parámetro como político de por qué tanto la primera como la segunda como que fueron destruidos. Sí, pero imagínense ustedes son empresarios. ¿Por qué les conviene más extraer la materia prima y mandarla a otro país a que generen, no sé, las cañerías, los chips, y no acá? Porque es más conveniente para ellos, no es tan caro, es más barato y trae riqueza al tiro. No es como, por ejemplo, cuando o sea, y se intentaron industrializar, la oligarquía no quiso, prefirió seguir acumulando riqueza y seguir así, po. ¿Se acuerdan Como por eso, en realidad. del modelo de los lugares centrales de Cristaler? ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí, El modelo de los lugares centrales lo explica. Chile no cabía dentro de la centralidad, no podía ser un núcleo central. Servía más como exportación de materia prima. ¿Se dan cuenta que el modelo capitalista es el que va sustentando esta lógica? ¿Por qué? Porque es un país muy lejano, con mucha dificultad de transporte. Esa dificultad de transporte se traduce en altos costos. Entonces, ¿para qué producir acá si salía más barato mandar la materia prima? Si es ridículo, si ustedes lo piensan, por ejemplo, ¿por qué en Chile, con la cantidad de bosques que tenemos, es tan caro tener una casa de madera? Cuando debiese ser lo contrario, ¿ya? Cuando todos los países subsidian, por ejemplo, en el caso, no sé, Ecuador. Ecuador tiene una cantidad de gas impresionante. ¿Alguno de ustedes ha ido a Ecuador alguna vez? No. no. ¿No? Yo fui a Ecuador, tengo una tía que vive en Ecuador, y un día me pidió que comprara el gas. Y me dejó $1 en moneda. En Ecuador hay monedas de $1, porque es el dólar ecuatoriano. Y yo dije, esto es para darle de propina al niño que va a subir el gas. Y no, era lo que costaba el gas. ¿Por qué? Porque existe un modelo de
no han existido durante mucho tiempo. ¿Por qué el agua es tan cara si tenemos tanta agua? ¿Por qué la luz es tan cara? ¿Se Creo que entiende? hay que ver como con el libre mercado, en el sentido de que la oferta y la demanda, y quien pueda pagar más se le vende nomás. Y quien no puede pagar no se le... El Ahí modelo, nomás. aquí, el modelo capitalista neoliberal está tan inculcado en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de esas cosas. Son parte, ya son parte de. Entonces, claro, pareciera que cuando Eduard Soya habla de esto y habla de regionalización y los regionalismos, como, ay, es lógico lo que está diciendo. Pero en los minutos de discusión no era tan lógico. Ya cuesta como darle la vuelta, porque hay un modelo instalado. Y ese modelo instalado que lo hemos trabajado durante años pareciera ser que es parte de nosotros y es el mejor modelo porque nadie nos ha mostrado otro modelo. ¿Se entiende? Entonces, a eso va Soya cuando habla de este espacio vivido. Es casi como decir, aquel que haya vivido el espacio es el que puede tomar las decisiones. Por eso es tan importante lo local. ¿Me siguieron la línea? Sí. Bacán. ¿Tienen alguna pregunta? ¿De Soya? ¿No? Ya, entonces. A ver, no. Las categorías de análisis. ¿Qué categorías de análisis conocen? Cuéntenme. No sé si las conozco en el sentido de que sé que significan bien, pero lugar, territorio, región, eso. ¿Y qué autores hablan de eso o usted tiene definición de esas categorías? No sé, como que son las que me acuerdo que vimos en introducción, pero como... Y podría tal vez dar... Pues no sabría decir bien como la definición. ¿Alguien que ayude a la compañera? Es que el lugar ya lo vimos, ¿cómo se dice? Yu Futuan, algo así. Y Futuán. Ese autor trabaja el tema del lugar, pero también, sí, también ahora con las perspectivas como feministas, por ejemplo, también lo han abarcado harto. También el paisaje lo habla harto Santos, territorio también Santos, Harvey también habla harto, Blanco, Gurevich. ¿Hay alguna categoría que les guste más que otra? Territorio. Espacio geográfico. ¿Por qué? ¿Por qué territorio? ¿Por qué espacio geográfico? O sea, a mí me gusta el espacio geográfico porque siento que es como más amplia y cuenta como el espacio geográfico, la definición de Santos realmente, pues, el espacio geográfico como con producto social, como que es el territorio donde suceden los hechos sociales, pero al mismo tiempo se hace como que hay una relación que es como biyectiva entre la sociedad y el espacio. Como el espacio da el espacio para la sociedad, pues la sociedad también define el espacio. O sea, ¿te hace sentido? Sí, me hace sentido. ¿Y la compañera que dijo territorio? O sea, igual encuentro interesante las otras categorías de análisis, pero, o Oye, sea, si uno lugar siempre igual, elige, pero uno siempre tiene más onda con una categoría, así que no.
Sí, es que es como, yo creo, por lo que uno vive igual, creo que en el territorio se dan las instancias, aparte como de un análisis más del poder, también se dan las instancias como de resistencia, como más explícita y, no sé, lo siento como más cercano, no sé, como estas resistencias más como desde el territorio. Y eso en realidad como que llega más, yo creo, no sé, como a lo experiencial propio. Pero igual considero a las demás importantes, pero no sé, pues uno tiene su cercanía. A ver, aquí hay una opinión. Paisaje. Dice la Malena Magdalena. Malena. Sí, profe, Magdalena Malena. Malena Magdalena. ¿Qué paisaje? ¿Por qué paisaje? Me gusta paisaje porque siento que igual no podemos como desprender la imagen de dónde vivimos a cómo nos vamos a sentir. Por ejemplo, es como algo súper claro de una cantidad de áreas verdes va a mejorar por mucho la calidad de vida y por ende igual va a definir identitariamente a la población que iba ahí. Va a ser una población feliz, mientras que por otro lado tenemos una población verde, o sea, seca, gris, con juegos caídos. Obviamente uno se echa para abajo, pues. Como que igual el paisaje define mucho el cómo va a vivir la población. Claro. Bueno, se supone que cada categoría tiene ciertos elementos que la constituyen, ¿cierto? Que ustedes ya más o menos los conocen. Lugar sería la pertenencia, el reconocimiento, la identidad, la memoria, la resistencia, que no quiere decir que otras categorías también lo tengan, ¿ya? Pero existen algunos elementos. Paisaje, la relación espacio-tiempo, la estética, la cultura, el simbolismo. Territorio, el poder, el empoderamiento, la unicidad, la desterritorialización. Región, la unicidad, la homogeneidad, la coherencia espacial, la articulación en el espacio. El geosistema, la comprensión sistémica, las redes, los fijos, los flujos. Si se dan cuenta, hoy aquí me faltó medio ambiente. Y medio ambiente tiene otros elementos que son, por ejemplo, la naturaleza o el medio, el entorno, lo político de ese entorno, ya lo ideológico asociado al medio. Entonces, hay ciertos elementos que las van constituyendo. Y eso es lo que vamos a revisar, ¿ya? Y vamos a empezar por paisaje. Paisaje. Cuando se habla de paisaje en general, ¿qué es lo que uno piensa? Cuando te dicen, ve al paisaje, ¿qué es lo que uno piensa? ¿Qué es lo que miran ustedes? Como que siempre se asocia a lo natural, a lo observable. ¿Cierto? Siempre uno está, cuando te dicen paisaje, es como que tú estás mirando la playa, la cordillera, el campo, ¿ya? El desierto. Pero hay elementos del paisaje cultural que también son sumamente importantes. ¿Ya? Entonces, en las discusiones entre la geografía física y la geografía humana, siempre hubo esta discusión de paisaje natural y paisaje cultural, cómo nosotros podemos hablar del paisaje considerando ambos elementos. Por ejemplo, si yo les muestro esta imagen, ¿qué sería paisaje natural o cultural? ¿Cultural? Ambos, ¿no? ¿O ambos? Puede ser. Porque eso es una iglesia, le imagino como una iglesia. Es como San Pedro. Ni idea. Profe, esto se debe a la artificialización del paisaje, ¿cierto? ¿Cómo? No te entendí. Cuando hablo de estético, cultural y natural, es cuando hablo de la artificialización del paisaje. Hay autores que lo llaman así. ¿Según qué autor me estáis hablando? Milton Santos.
Hay autores que consideran esos elementos, pero los autores más poscríticos no lo llaman como el artificio o artificialidad, sino que más bien entran de lleno al paisaje cultural. ¿Por qué? Porque definen de que el paisaje es paisaje en la medida en que tienen lo natural y lo cultural juntos. Como que el día de hoy ya no existen paisajes solamente naturales o paisajes solamente imaginados, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que ¿por qué sería paisaje cultural esta imagen? Si se dan cuenta, la iglesia efectivamente es del norte chileno, es de, si no me equivoco, es Toconao, cerca de San Pedro. ¿Qué les llama la atención a ustedes de la iglesia? Que se aleja de lo ostentoso de las clásicas iglesias, como los cielos altos, la cruz ahí en la punta, Porque, por ejemplo, como esa cuestión de tomar el espacio. Déjenme mostrarles. Lleva harto tiempo, al parecer. Si yo les muestro esta iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Los Es materiales. chica. Los materiales de construcción, ¿cierto? La forma en cómo está construida, eso da cuenta de una identidad cultural. ¿Por qué se construye ahí en ese lugar de esa forma? Si se dan cuenta es adobe y es barro y se nota aquí en la esquina. ¿O por qué el techo es de doble agua? Si el norte de Chile, ¿por qué será de doble agua? ¿Qué creen ustedes? ¿Se han puesto a pensar en esas cosas? ¿Cómo, profe, que tiene el techo de qué? Doble agua. Que es así como la casita Ah, que uno dibuja cuando es chico. ¿será por las condiciones climáticas o temporales? No sé, en verdad. O sea, ¿qué te indica eso? ¿Llueve o no llueve ahí? Llueve, Llueve, pero no tanto. En la noche. pero no tanto porque es de adobe, ¿cierto? Uno podría, o sea, si uno comenzara a fijarse en esos elementos, por ejemplo, déjenme mostrarles algo. No. No, a ver. Ya, si miramos el dibujo del medio, ese personaje del medio, ¿dónde creen ustedes que vive? Es un ejercicio súper que ustedes podrían hacerlo con un octavo básico o con un séptimo básico. Incluso más chicos. Si es que les tocara un día en el colegio hacerse cargo de un quinto o un cuarto. ¿En una playa o en una isla? ¿Por qué? Por los materiales de su ropa. Y porque anda así como descubierto, como y feliz. Claro, igual que está feliz. ¿Y el de arriba? En el desierto, algún desierto, algún lugar donde haya mucho sol. ¿Solo sol? ¿Y viento? Y viento, ¿cierto? Porque ¿para qué ese velo largo que le cuelga?
Y también pueden haber como ámbitos religiosos en la vestimenta. También pueden haber ámbitos religiosos en la vestimenta. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos ver la cultura en un montón de cosas, y son parte del paisaje. Entonces, aquí tenemos a Nogué. ¿Han leído a Nogué? No, creo que no. ¿No? Este es un geógrafo español, ¿ya? Y él trabaja en el paisaje, también trabaja el lugar, y él habla del paisaje como construcción social cultural. ¿Ya? O sea, para él el paisaje solo se puede entender desde ese lugar. Es imposible entender el paisaje como algo solamente natural. Y por supuesto, sigue la línea de los culturalistas de la escuela francesa. Ya que aquí es cuando ustedes se empiezan a dar cuenta los autores hacia qué lado van, ¿cierto? Y él aporta elementos súper importantes porque dice que el paisaje como construcción social no se puede entender sino vinculado a un lugar que es personal y al mismo tiempo permite consolidar las identidades territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que él comienza a utilizar más categorías para hablar del espacio. Va entrelazando categorías, ¿ya? Incluso apuntando hacia la idea del geosistema, donde no te sirve solo una categoría, necesitáis hablar de un gran geosistema para plantear las categorías. ¿Se entiende? No mucho, profe, no entendí bien eso de otra forma de las categorías, ¿no? Pasa que, por ejemplo, hay categorías que se trabajan re poco, como el geosistema y el medio ambiente. Bueno, medio ambiente ahora se está trabajando más por los temas de cambio climático, pero geosistema se trabaja súper poco porque se le tiene miedo a la idea de la funcionalidad del sistema, de los fijos y los flujos. Pero en realidad, si tú piensas que el espacio geográfico puede ser visto desde diferentes lugares, lo que dice Nogué es que uno podría acercarse al espacio pensando en que el paisaje, el lugar y el territorio están vinculados, que un paisaje es una construcción cultural, social cultural, y al ser una construcción social cultural, evidentemente tiene que tener un ámbito experiencial personal. Por lo tanto, no se puede negar que sea un lugar. Y al ser un lugar, tiene elementos de poder, identitarios, asociados al poder. Por lo tanto, tiene que ser también territorial. ¿Se entiende así? Y profe, pero eso del geosistema que dice él es con respecto a esas tres categorías de análisis, como que de eso lo relaciona. No, el geosistema es otra categoría que vamos a ver después, que yo les cuento que es una categoría que se ocupa poco. Ya. Ya él trabaja estas categorías en general, pero la que sobresale en mayor medida es el paisaje. Que aquí se van a ir dando cuenta que los autores no usan solo una categoría de análisis, sino que las mezclan, pero todos las entienden desde sus propias visiones. Por lo tanto, si por ejemplo yo les hiciera una prueba y les pregunto, defíname paisaje, ¿qué tienen que responderme ustedes? Como según quién. Según Según qué, quién. según qué autor, según qué paradigma, según qué posicionamiento filosófico, epistemológico, geográfico. Esa es la respuesta que ustedes tienen que dar. ¿Según quién? ¿Ya? Uno no define paisaje así nomás. Depende del autor que lo esté utilizando y depende de dónde esté situado epistemológicamente ese autor. ¿Me van siguiendo? Luego, Sí. tenemos a Yi-Fu Tuan, que Yi-Fu Tuan es total, porque la gente lo conoce solamente por
porque trabaja con la categoría de lugar, pero él trabaja fuertemente también con la categoría de paisaje. Mezcla siempre las dos categorías. Ya que en Chile, como existen muy pocas traducciones de sus textos al español, casi siempre se lo ve desde el lugar nomás. Pero tiene un texto que es muy lindo, que se llama Paisajes del Miedo. ¿Ya? Porque recuerden que él siempre está trabajando en la relación subjetiva con el entorno. Así es como también trabaja la categoría de lugar, ¿cierto? Y por eso establece los elementos de topofilia y topofobia, ¿ya? Aquellos lugares que te generan miedo o que te generan cierta aceptación, y aquellos lugares que te generan rechazo o cariño, y que los va también él relacionando con los sentidos, ¿ya? Que es un aspecto súper importante para Yifutuan. ¿Qué quiere decir eso? Que hay lugares que te pueden transportar en la memoria solamente por sus olores. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Sí, por ejemplo, el hospital. No sé si es topofilia o topofobia, pero en general uno entra a esos lugares y tiene un olor muy específico como a limpio. Y si tú sintieras ese olor en otro lugar, ¿pensarías en el hospital? Sí, pues diría, oh, voy al hospital. ¿Les ha pasado eso? Por ejemplo, a mí me pasa que la familia de mi mamá es de Chillán. Cuando yo era chica íbamos siempre a Chillán y íbamos en el invierno harto y allá se sentía el olor a palo quemado. Entonces cuando yo hoy día siento olor a palo quemado donde sea, inmediatamente mi recuerdo me lleva a Chillán. Y cuando yo era chica le decía a mi mamá, oh, mira, hay olor a Chillán. Yo identificaba un lugar solo con el olfato. ¿Ya? Entonces son las relaciones subjetivas con el entorno se van dando de distintas formas. Y aquí lo que Yifutuan habla es sobre los miedos como una relación subjetiva con el entorno y desde una lógica individual, ¿ya? Y una lógica transformadora también. Por ejemplo, cuando ustedes eran chicas, ¿qué paisaje les daba miedo? ¿Había algún paisaje que les diera miedo o algo así? Lo asociado, o sea, a mí a la oscuridad, como el campo así oscuro. ¿Y una pieza oscura? ¿También? ¿O no? ¿Podría ser eso un ¿Cómo, profe? paisaje? ¿Una pieza oscura? Sí, también. Y hoy día, si estuvieras, por ejemplo, en la playa, todo oscuro, mirando el horizonte, ¿te daría miedo? No tanto, es que cuando era chica eran miedos irracionales como de monstruos, cosas así. Pero ahora quizás sería, depende de la hora, qué personas están, no sé, no me vaya a pasar algo. Ya, pero si vais pasando una pasarela en la cisterna a las 12 de la En noche, la ¿te daría noche, miedo? o me muero. Sí, me daría mucho, mucho miedo. Mucho, Te mucho das cuenta, miedo. los miedos cambian. ¿Ya? Entonces uno va construyendo paisajes del miedo. ¿Ya? Se van transformando, van cambiando, se van relacionando con lo que uno ve. ¿Ya? Y Yifutuan lo que hace en ese libro, Paisajes del Miedo, que está en portugués, un libro así muy bueno, que él va trabajando, por ejemplo, el paisaje del miedo de las brujas. Entonces habla cómo la hoguera, por ejemplo, te rememora un paisaje de el medioevo, por ejemplo. Ya entonces va
relacionando la trayectoria o los cambios históricos de aquellos paisajes del miedo con los actuales. Ya, por ejemplo, hoy día, en una, no sé, supongamos, en una marcha, en una manifestación, cuando queman algo y se arma una hoguera, ¿te da miedo o no te da miedo? Algunos pueden decir que sí, otros pueden decir que no. Depende en el lugar que estén, si están prendiendo la hoguera o si están pasando por ahí. ¿Cierto? Sí. Profe, se dice barricada, po. ¿Ah? Se dice barricada. Una barricada, una barricada. Estamos haciendo el símil con la hoguera, po. La fogata, claro. Entonces, en el fondo, uno va viendo distintas relaciones con el paisaje. Si se dan cuenta, los autores pueden ir trabajando diversas formas del paisaje. ¿Y a qué les quiero decir con esto? Que el paisaje no es solo la idea de ese paisaje natural, ya que nosotros percibimos como el paisaje para ir de vacaciones, ¿ya? Sino que tiene mucho de social. Por lo tanto, el paisaje no puede ser concebido solamente como algo natural. ¿Se entiende esa lógica? Sí. Ya. Y ahora, ¿qué les voy a mostrar? Región. Ya. Región. Esto es lo último, ya. Aquí terminamos, que ya llevamos caleta rato, pero para ver esta última categoría. También hubo diferenciaciones entre lo que era región natural, lo que podía ser región geográfica, lo que podía ser región político-administrativa y lo que podía ser regionalización o regionalismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la región natural, que es muy de la corriente determinista y que lo trabaja N. Ratzel, porque Ratzel habla N de las regiones, está hablando de las consideraciones geomorfológicas del espacio, ya de esta idea que está un poco ligado con el paisaje también, ya de lo estético. Mientras que las visiones ya más vidalianas lo que hacen es ingresar con la región geográfica, que es donde se establece la relación, ¿cierto?, entre el paisaje y región, y recuerden que la está respondiendo a la corriente determinista. Por lo tanto, toma, ¿cierto?, esos elementos del paisaje y de los géneros de vida para hablar de la región. ¿Se acuerdan lo que eran los géneros de vida? Sí, eran como formas de vida, pucha, no sé si me da ahora para explicarlo como más distendidamente, pero entiendo que se podría explicar de esa manera. Como formas de vida en el fondo que claro, se ven como de alguna manera que igual responden, digamos, o reconfiguran el medio físico, ¿no? Claro, con la técnica, ¿cierto? Como en el fondo tiene un aspecto cultural, ¿ya? Entonces, como esos géneros de vida son aquellas culturas que van transformando el espacio, por decirlo de alguna forma, por medio de la técnica. Entonces, en ese sentido, el paisaje y la región no puede verse por separado, porque en el fondo esas culturas, esas formas de trabajar la tierra, esas formas de relacionarse con la naturaleza, por ejemplo, van constituyendo una práctica socioespacial y por lo tanto van ligando, ¿cierto?, la categoría de paisaje y región. Y por otro lado tenemos las regiones político-administrativas, que era un poco lo que estábamos hablando antes con Eduard Soya, y que desde la nueva geografía apunta justamente a esta idea de organizar el espacio en términos económicos. Por lo tanto,
lo que se espera, ¿cierto?, es generar ciertos lugares centrales, ya que a mí me permiten ir gestionando o movilizando los recursos, ¿sí? Y por otro lado, la regionalización, que la toma la corriente crítica, porque viene ya con todas estas ideas de construcción de la región, ya, porque recuerden que la postura de regionalismo la trae Eduard Soya para decir no solo sirve la regionalización, que toma los elementos políticos administrativos, pero la corriente crítica, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo nosotros podemos reorganizar esas regiones políticas administrativas de formas distintas a propósito de los recursos? Entonces nos encontramos, a ver, espérenme, voy a poner esto así, que hay formas de pensar la región, ¿ya? Entonces nosotros podríamos hoy día generar nuevas cartografías y decir, por ejemplo, aquí están los grifos abiertos de América Latina en relación a lo medioambiental, ¿ya? Y a cómo el agua está siendo utilizada. Y nos vamos a encontrar con que aquí nosotros podríamos armar una nueva forma de región, ya desde otra perspectiva. O podríamos utilizar, por ejemplo, las vestimentas, ¿ya? La arquitectura, todas esas formas que fuimos viendo en paisaje que están muy ligadas a la región. ¿Se entiende? ¿Cómo podemos ir modificando la forma de ver el espacio? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Y entonces, a propósito de estas organizaciones, ya hubo una discusión permanente, todavía está la discusión permanente sobre las regiones naturales, las regiones políticas y las regiones económicas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va homogenizando a propósito de eso? Por ejemplo, hay una forma de homogenización que nosotros conocemos así, pero casi que nacimos con esa forma de homogenización y la tenemos sumamente internalizada en la misma lógica cartesiana que yo les planteo, que les he planteado desde el inicio del curso, que son las regiones económicas. ¿Les suenan? Si nosotros vemos el mapa así como el mapa del mundo. Sí, como pensando en el extractivismo y cosas por el estilo. O sea, hay diferenciaciones súper claras. Por ejemplo, aquellas zonas más desarrolladas, menos desarrolladas, subdesarrolladas, ya, y que nosotros la tenemos súper clara. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa con la heterogeneidad? ¿A dónde queda la heterogeneidad? Y esta es como la idea de remirar la región, ya, que es un poco hacia donde nos llevaba Soya también, a remirar esta categoría, que no solo nos permite ver regiones naturales, regiones políticas, regiones económicas, sino que también hay otros tipos de regiones, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a la Abel Albet, que es un geógrafo español también, que toma los postulados de Doren Massey. De hecho, es el traductor del libro que les mostré, de Doren Massey, y él habla de la región social. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Toma los postulados de Doren Massey, que recuerda cuáles eran los postulados de Doren Massey, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles eran? Que el espacio consistía en una interacción de sensibilidades, como en eso, en una interacción de sensibilidades, más así como muy rápidamente. El espacio era, ¿cierto?, interrelacional,
que tenía multiplicidad, que poseía devenir histórico, ¿ya? Por lo tanto, tomando esos elementos, necesariamente uno tendría que decir que la región social es aquella región donde existe una producción de relaciones sociales que la van unificando, ¿ya? Y eso permite una especificidad regional. ¿A ustedes les parece que hay regiones que podrían evidenciarse como región social? Profe, es que no entendí bien a qué se refiere con región social, o sea, eso de las relaciones sociales de producción se unifican. Por ejemplo, ¿ustedes creen que existe la región andina? Sí. ¿Y cuál sería la región andina? ¿Y qué pasa en la región andina? Es como desde el norte hasta Perú, un poco de Bolivia, y ya, o sea, no sé, yo creo, que abarca como elementos culturales, de identidad. em, ¿Y solo desde el norte de Chile? mm, no, o sea, igual como de Perú, Bolivia, pero no sé si abarcará otros países. La región, si uno mira la región andina, que es desde la región metropolitana, pasando por Perú, Bolivia, ¿cierto? Incluso agarra un poquito de Ecuador, uno podría ver una forma específica de producción de alimentos, de conectividad, de traslado, de relaciones sociales, de estética, ¿ya? Entonces, claro, nosotros podríamos decir que existen regiones sociales. A eso es lo que apunta Abel Albet, ya que en el fondo no solo está la región que nosotros conocemos, o las definiciones o la fragmentación espacial a propósito de los límites o fronteras, sino que también existen otras regiones. Y en esas regiones no debiesen, en esas regiones sociales se pierde un poco el límite, ¿ya? El límite establecido de los estados, digamos, ¿ya? De los estados-nación. De alguna forma ¿cómo se dice? Oh, se me fue la palabra. Va desapareciendo, ¿ya? No es tan claro ver esa diferencia. ¿A ustedes les parece que es así o no encuentran que Abel Albert está pelando el cable nomás? ¿Qué creen ustedes? Yo, profe, sigo sin entender bien a qué se refiere con unificación de relaciones sociales de producción. Como que eso no me cuadra con el concepto de región social. ¿Por qué? Porque al final como alude primero como a una unificación cultural, pero entre medio mete esto de la unificación de relaciones de producción. Recuerda que esta línea es la línea cultural. Entonces, la línea cultural siempre está hablando desde las visiones vidalianas, de los géneros de vida, que era lo que decíamos, donde las técnicas se traducen en una espacialidad y van conformando sociedades. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos en la producción andina, ¿qué alimento se produce y que se da solamente en el ámbito andino y que abarca esos países que yo te dije? Un ejemplo, cualquiera. ¿Quinoa? La quinoa, Papa, puede ser. la papa no tanto, la quinoa.
¿El amaranto? Ay, ¿qué se me ocurre? Es que variedad de cereales, sí, y que son parte de la producción de ese lugar, a eso se refiere. A eso se refiere porque si ustedes se fijan, hay un tipo de suelo, hay un tipo de clima, hay un tipo de ladera que hace que las culturas que están en ese lugar, las sociedades que están en ese lugar, vayan generando ciertas técnicas, que esos son los géneros de vida. Entonces, por eso que las relaciones sociales de producción unifican. Hay una unicidad en ese sector. Hay una forma de vestir en ese sector. ¿Por qué? Porque en el día hace mucho calor, pero en la noche hace mucho frío. ¿Ya? Porque la densidad poblacional no es tan alta. Porque la conectividad es más compleja. A propósito del sistema andino, ¿cierto? Entonces sí, pues hay elementos que son parte de lo social. Hay relaciones sociales que se dan de esa forma. ¿O a ustedes les parece que no? Igual uno puede no estar de acuerdo si esa es la postura de Abel Albert. Pero en el fondo esta como coincidencia, uno dice coincidencia porque yo no sé cómo qué otra palabra existe para poder decirlo, pero pensando en que ya existen los géneros de vida, este señor Abel en el fondo entiende que ya uno puede reconocer como coincidencia en tanto técnicas, por ejemplo. Como uno dice ya la región andina, porque en la región andina existen una serie de pueblos, no sé, que trabajan de esta manera los cereales, pero si uno se empieza a fijar como más específicamente, también puede encontrar como diferencia y diferencia y diferencia y diferencia, y en ese sentido lo regional se entendería como una cosa dinámica, ¿no? Como en eso está la especificidad regional. Sí, pues, obvio. Uno puede levantar diferencias, ¿ya? Pero en el fondo uno va diciendo, es como, a ver, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha salido de Chile alguna vez? Sí. ¿A dónde ha ido? Argentina. Ya, ¿qué diferencia hay en Argentina, cualquiera, con Chile? Me acuerdo que una cuestión que me llamó la atención fue que habían unas, como no eran bandejones, pero unas plazas y la gente tomaba sol en traje de baño. Y era en medio de la ciudad, como que, no sé, nunca he visto Santiago. No sé si no conozco partes donde se hagan eso, pero eso me llamó la atención, por ejemplo. No sé si Y es un eso, por ejemplo ejemplo, relevante. te da cuenta de que ahí hay una sociedad, una forma de identidad. Pues claro, pues hay como una diferencia idiosincrática, podría decirse. Claro, si uno se va, o sea, ¿cuál es el cuestionamiento que se le hace a la propuesta de Albert de región social? Es como que se fija mucho en la especificidad, que para llevar como la línea de región social hay que fijarse mucho en el detalle, y que también eso es como una opinión que va en contra de lo local. Si se dan cuenta, todos estos elementos asociados a las nuevas formas de regionalismo tienen que ver con el resurgimiento de lo local, de cómo esas identidades van cambiando y cómo en el fondo el vivir en un lugar, en un espacio específico, va generando una identidad. ¿Ya? Yo el otro día, no sé si les contaba que escuché a un sociólogo hablando de los cambios en Suecia con respecto a la cantidad de suicidios adolescentes que tenían a propósito de la poca luz que hay. ¿Les conté de eso o no? Creo que sí. O lo escuché
escuchado. De que lo he escuchado, pero creo que sí. En Punta Arenas pasa lo mismo. También, ya, cómo ese tipo de condición, entre comillas, establece un cambio en las formas de relacionamiento. Tiene que tener un impacto, ¿o no? ¿O a ustedes les parece que no? O sea, solo pongámonos en la lógica que hoy día son las 8:10 de la noche y hay luz todavía. ¿Impacta eso en nosotros o no? Si imagínense que estuviéramos haciendo esta clase en pleno mayo, oscurito. ¿Sí o no que estarían acostados mirando la clase? Bueno, a lo mejor igual están acostados ahora, pero sería de otra forma. Ya esos elementos van cambiando las formas de relacionamiento. ¿Cachai? La luz impacta. No tiene cómo no impactar. Entonces así vamos encontrando distintos lugares que nosotros podríamos decir que son regiones sociales. O podríamos estar muy en contra de esa postura, ya, si es una postura. Y aquí nuevamente tenemos a Edward Soya, ¿cierto? Y él habla de las ciudades región globales, ¿ya? Y que tiene que ver con esto que estábamos hablando anteriormente con respecto a la relación entre globalización. Cuando yo les hablo de globalización, él está siempre mirando lo local. ¿Habían escuchado ese término, cierto? Que es como la unión de lo global con lo local. Ya esta idea de remirar el espacio pensando siempre en el aspecto de localidad, de cómo la identidad local debiese ser más importante y resaltar en lo global, y cómo las ciudades entonces se van adaptando a esta región y a estos nuevos regionalismos. Ya, entonces, claro, Edward Soya apunta a esta nueva idea de mirar la región, ¿ya? A estas visiones más complejas de mirar la región. No solo como con el afán extractivista o de producción de material, o de acumulación de riqueza, dirían otros. ¿Me van siguiendo o les queda alguna duda? Profe, no entendí bien lo que decía, no sé. Era lo que habíamos visto antes, ¿o no? Sí, era lo que habíamos visto antes, que él plantea los nuevos regionalismos, donde en el fondo él dice que no solamente existe la regionalización que divide a propósito de la producción o de la visión político-administrativa, sino que debiesen existir otras formas de integrar lo local y trabajar la región desde lo local. ¿Alguno de ustedes es de región? Yo, ¿De dónde? de Puerto Varas. O sea, ya no vivo ya en todo caso, pero de Puerto Varas. Ah, pero si dijiste que erais de región, lo tenía en el alma. Cuéntanos. Cuéntanos, O sea, hasta los 18 años viviendo allá. ya, pues, ¿qué significa ser de Puerto Varas? ¿Qué cosa no? Ah, no, a mí me carga. O sea, bueno, yo tengo recuerdos pésimos de Puerto Varas, una ciudad que se basa en la imagen y en la apariencia. Lo mismo al final. Pero Ya, pues sí. complejo alemán Ya. del Kuchen. ¿Ya? ¿Y qué significa eso en términos personales para ti? O sea, no sé, a mí no me gustaba porque no sé, o sea, pueblo chico, infierno grande, la típica, el dicho más cierto. Como mucha gente tratando, no sé, mucha gente arribista, como que mi colegio era subvencionado. Igual de los caros dentro del subvencionado, 40 lucas la mensualidad. El otro era la Felmer, que eran 8 lucas, pero no quede.
Pero nada, o sea, si comparamos las 40 lucas con los colegios privados de 300 lucas de mensualidad, para la gente de la Inmaculada se creía como, perdón la expresión, pero lo yo del queque, como que se creía un poco menos como, no sé, cuiquísimo. Y por lo menos, no sé, o sea, yo creo que igual uno tiene que ser como aterrizado con su contexto, no podéis creerte tanto y como mirar en menos a los demás por estar en un colegio de 40 lucas, o sea, te creís mucho mejor que el de la Felmer y no lo eres, la verdad, baja, contrólate, llégate. Pero tenía ahí, por ejemplo, no sé, problemas de conectividad. No, O sea, todo o tenía que ver sea, con es la que lógica Puerto de Varas, la clase. ¿qué cosa? Todo tenía que ver con la lógica de clase. El estatus. Claro, porque al final Puerto Varas, o sea, ¿qué podría decir de Puerto Varas? Ya está la clínica alemana, que ya sí en verdad complicadísimo pagarte una urgencia, y luego tenía el consultorio, no era SAPU, ahora tiene SAPU, pero antes era consultorio. Entonces ya por ahí podríamos hablar de un problema, porque si es que querías ir al hospital como tal, tenías que irte hasta Puerto Montt, que ya ahí tenías que pagar un pasaje ida y vuelta, porque no hay como un transporte de estas micro interurbanas, así se llaman. O sea, la fragmentación era impresionante. Claro, y no sé, pues, por ejemplo, en Espacial, términos de liceos públicos, solamente había uno, que era la PAC. Nada, no sé, pues, por ejemplo, me acuerdo que una vez, como así, como muy experiencia X, yo me mandé una embarrada y mi papá me amenazó con cambiarme de colegio porque yo no me merecía la educación que él me estaba dando. Entonces, nada, pues así como esto habrá sido antes de abril, tampoco tan comenzado el año, pero la cosa es que mi papá me llevó hasta el liceo, todo el asunto, si la cuestión es, yo juraba que me iba a cambiar de colegio, pero la cosa es que los únicos cupos que quedaban eran en el matemático. De todas las otras posibilidades que había como turismo, inglés, el humanista, el científico, muchas cosas más que no recuerdo, ya había llegado el momento en que directamente no había más cupos y si es que yo me quería cambiar me tenía que ir al matemático sí o sí. Entonces, no sé, pues si es que alguien llegara realmente una cuestión familiar así en mitad de año, o se tiene que ir a estudiar a Puerto Montt, Frutillar, Yanquihue, o pagar una mensualidad, o irse al matemático. y eso hace tener una percepción distinta de la sociedad. O sea, te obliga a acomodarte nomás, pues no. Más que desarrollarte, a acomodarte. Claro, porque en el fondo, si tú empezás a indagar en cómo las lógicas regionales se van dando, te encontráis con que efectivamente las regiones no son iguales po, en esta lógica de modelo neoliberal. ¿Ya? O sea, Claro. en algunos lugares hay más de una clínica o hay más de un hospital, en otros lugares tenéis la clínica y el hospital y no hay algo entre medio, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo estos elementos se van dando y por qué se van dando en esos lugares de esa forma? ¿Se consideran los elementos locales? ¿Cachai? Por ejemplo, Eduardo Soya diría que no, po. Que esa es pura regionalización. No hay regionalismo, por ejemplo. ¿Ya? Lo local no está siendo pensado, está siendo pensado solo por algunos y para unos. Y seguramente Abel Albet diría, bueno, aquí hay una región social, pero una región social de los despojados, por ejemplo. Solo algunos pueden acceder. O sea, yo pienso en la diferencia que hay entre Puerto Varas, Yanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, que son, ¿a cuánto? En Yanquihue tú te demoras menos de 10 minutos en auto, 10 minutos en micro, ponte tú, 10 minutos en micro. En Puerto Montt te demoras 20 minutos en micro, en auto 15. Al final
son menos de 20 kilómetros Mm. de Puerto Vara a Puerto Montt. Pero la diferencia es gigante. O sea, ahora mismo Puerto Montt está con cuarentena y recién está pasando a la fase 2 y Puerto Vara ya está a punto de pasar a la 4. ¿Por qué? Porque es ciudad turística. No puede llegar diciembre con Puerto Vara con cuarentena, no puede. Puerto Vara sin turistas, un verano en Puerto Vara que va a estar muerto, que el próximo año no va a tener cómo sostenerse. Claro. Mientras que Puerto Montt no, es la gente que trabaja, la gente que está trabajando en las pesqueras o en cualquier otra cosa, entonces da lo mismo que sigan encerrados, no más mala suerte. Claro, y porque los servicios asociados al ocio en Puerto Vara son importantes. Y claro, ¿cuántos casinos hay? Hay 2 casinos, por lo menos yo la última vez que fui habían 2 casinos. La hotelería está toda... O sea, imagínate, hay 2 casinos, tenía un montón de hoteles, pero no tenía un hospital. Exacto, exacto. Bueno, esas son las... Si Puerto o sea, si te das Vara cuenta, Eduardo Soya, es la imagen. ¿qué diría? Ahí hay un regionalismo que está impuesto desde la... O sea, no hay regionalismo, sino que está impuesta la visión de regionalización. Y la región político-administrativa, de producción, de acumulación solamente de algunos y desposesión de otros. ¿Se entiende así con esos ejemplos? Yo sí, Sí. al menos me quedó clarito. Sí. Ya, hemos hablado mucho. Han estado súper participativos hoy día, chiquillos. Ojalá no se les quite. No, muchas gracias por eso. Y quedamos en que eliminamos el trabajo práctico 2, ¿cierto? La entrega, yo les voy a mandar el control 3, que ya vimos que es de Doren Massey. La entrega va a ser el domingo 6 de diciembre. Ustedes esta semana me tienen que entregar el trabajo práctico 1. Y a la vuelta del receso, en el receso descansen. ¿Ah? Dígame. La entrega del miércoles, ¿verdad? En eso quedamos, ¿no? Creo que sí, si alguien me puede confirmar. A ver. Sí, Ya, genial, gracias. Ya, entonces descansen en su receso y cuando volvamos, yo les voy a tener las notas de lo que me han entregado, les voy a tener el programa ajustado, lo vamos a revisar y vamos a seguir con las categorías de análisis. ¿Ya? Así profe, que, dígame. ¿puedo hablar con usted después de que se vaya todo sobre una nota que se faltó? Ah, ¿quiere quedarse a hablar conmigo? ¿Eso? Sí, un ratito, por favor. Ya, voy a detener la grabación.